preciosa mañana. Es el anhelo de nuestro corazón. Por favor, tomen sus lugares. Sean tan amables de tomar sus lugares. Y cada uno de ustedes es bienvenido a la casa del Señor. Yo creo firmemente que el Señor tiene palabra para nuestras vidas, esa palabra que confortará, que animará, que edificará. Es la palabra que necesitamos. En esta mañana, la meditación de la enseñanza que estaremos considerando está en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. El día de anoche les mencioné que por los siguientes 7 domingos, bueno, contando ya, las lecciones que estaremos estudiando estarán fundamentadas en las enseñanzas que encontramos en esta carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos. El día de anoche yo les invité a los que estaban presentes y aprovecho la oportunidad para en esta mañana invitar a cada uno de ustedes a que nos esforcemos para que podamos leer con el propósito de aprender y de poner por obra las enseñanzas que encontremos mediante la lectura que hagamos de esta bonita carta, de esta bonita epístola. Así que yo los invito, vamos a esforzarnos. Son solamente 16 capítulos. Vamos a esforzarnos por leer desde el verso 1 del capítulo 1 hasta el último versículo esta carta. Les dije que en esta mañana iba a ser una presentación general. Iba a hablar un poquito sobre el contexto histórico de esta carta. La epístola a los romanos, indudablemente, hermanos, es uno de los escritos bíblicos, uno de los libros bíblicos que más impacto han causado en la vida de las personas que los han leído. He ahí el motivo, he ahí la razón de la invitación de un servidor a leer esta carta. Porque la historia, vamos a decir, la historia, las estadísticas revelan que este es uno de los libros que más impacto han producido en la vida de las personas que lo han leído. Así que vamos a probar, nos va a hacer bien. Vamos a esforzarnos y nos va a hacer bien. Esto es algo que se ha comentado a través de los siglos. No es algo que se está comentando en estas últimas décadas. La historia nos testifica de cómo maestros, teólogos, comentaristas han hecho excelentes exégesis de esta carta tan preciosa como lo es la carta de los romanos. Por mencionar algunos, tenemos a Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Knox, entre otros. Hay comentarios, Ernesto Trencher, y hay varios
comentaristas, varios exégetas que han hecho estos exégesis, como mencioné, de esta carta, y eso ha dado a luz excelentes comentarios que son de utilidad, que son de beneficio para la vida de todos los que los leen. Sí, porque la enseñanza hace efecto solamente en la vida de la persona que lo lee. ¿Sí me explico? En los que no lo leen, pues no hace efecto. Así que esa es la razón, hermanos, por las que un servidor les ha extendido esta humilde invitación. Porque puede ayudarnos, puede bendecirnos. La carta a los romanos. La mayoría de nosotros, la mayoría del pueblo cristiano sabe que esta carta fue escrita por el apóstol San Pablo. Esto lo encontramos, puede abrir su Biblia en el libro de Romanos capítulo 1. Sabe que en los primeros 17 versículos, de Romanos capítulo 1, encontramos, por ejemplo, la presentación que el apóstol Pablo hace de sí mismo. Encontramos también el anhelo, el deseo que el apóstol Pablo tiene en su corazón de ir a la ciudad de Roma para visitar a los cristianos que ya existían en el tiempo de Pablo. Pero también hay un tema bien importantísimo que se discute, que presenta Pablo al final de estos primeros 17 versículos, que es la forma, la manera en que la gracia imparcial de Dios bendice a las personas. En estos primeros 17 versículos encontramos que el apóstol San Pablo hace una presentación sumamente elegante y elocuente, exponiendo de una manera clara, primero, que la gracia de Dios es imparcial. Wow, damos gloria a Dios por ello. La gracia de Dios es imparcial. Qué bueno que Dios no tiene favoritos. Y Él manifiesta su gracia a judíos y a no judíos. Con esto nos da a entender que la gracia de Dios es imparcial. No se inclina la balanza hacia ningún lado. Dios, la gracia de Dios es imparcial, y cómo ésta bendice las vidas de las personas que permiten su manifestación, es decir, cómo la gracia de Dios bendice la vida de las personas que permiten que la gracia de Dios se manifieste sobre las vidas de ellos. Así que esto es lo que encontramos en los primeros 17 versículos. Del 18 hasta los últimos versículos del capítulo 4, el apóstol expone la universalidad del pecado. Así como la gracia de Dios es imparcial, él expone la universalidad del pecado, es decir, no hay ser humano sobre la tierra que se escape de sufrir las consecuencias del pecado. Pero eso va a ser tema para la siguiente ocasión. En esta ocasión vamos a centrarnos en la primera parte. No existe una información
así clara que pudiéramos decir la iglesia en Roma fue fundada por fulano de tal, como es el caso en algunas otras iglesias, ¿sí? Pero sí se nos dice que el día de Pentecostés, el día que ocurrió el derramamiento del Espíritu Santo en la ciudad de Jerusalén, se encontraban en la ciudad de Jerusalén muchos judíos que habían venido a Jerusalén para celebrar y ser parte de la celebración de la fiesta de Pentecostés, judíos que estaban viviendo, que residían en la ciudad de Roma. Para esto quiero que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 10. Miremos lo que nos dice el escritor Lucas en el capítulo 2, versículo 10. Dice: en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, ¿ok? Aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. O sea, la historia nos dice que el día que sucedió ese derramamiento, el día de Pentecostés, se encontraban en Jerusalén muchos judíos que estaban viviendo en la ciudad de Roma. Y muchos de esos judíos que vivían en la ciudad de Roma, pero que habían venido a la celebración de la fiesta del Pentecostés en el año 30, porque déjenme aclaro esto, el Pentecostés bíblico de aquí del libro de los Hechos ocurrió en el año 30. Okay, no en el 33, no en el 34, fue en el año 30. Jesús murió en el año 30. Okay. Entonces ellos habían venido a celebrar la fiesta y ellos escucharon las maravillas, el testimonio que estaban contando acerca de Cristo. Algunos de los 120 sobre los cuales había descendido el Espíritu de Dios estaban testificando de Cristo en latín. Y ellos escucharon y se convirtieron. Vayamos al verso 41 del mismo capítulo. Es decir, Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Bueno, muchos de esos 3,000 eran judíos que vivían en la ciudad de Roma. Muchos de esos 3,000 eran judíos que vivían en pueblos, ciudades fuera de Jerusalén. Entonces la tradición dice, la historia dice que la iglesia en Roma nació como producto, como consecuencia, como resultado del testimonio que comenzaron a dar en Roma aquellos judíos que estaban en la ciudad de Jerusalén el día de Pentecostés y se convirtieron. Con esto quiero aprovechar la oportunidad para exponerles a ustedes lo importantísimo que es para los creyentes dar testimonio
del Señor Jesucristo del Evangelio. Es importantísimo porque la iglesia en Roma nació como resultado, como consecuencia del testimonio que dieron de Cristo los judíos que vivían en Roma, pero que habían ido a Jerusalén y se convirtieron el día de Pentecostés. Es importante dar testimonio de Jesús. Una de las cosas que sucede es que las almas se convierten. Usted tiene la oportunidad de ser un instrumento que Dios utilice para que las almas se conviertan a Él mediante el testimonio que nosotros demos acerca de Jesús. El miércoles les compartí un tema, creo que bastante importante, bastante interesante, y el tema fue la respuesta a la siguiente pregunta. Las personas que se avergüenzan de testificar de Cristo y del Evangelio, ¿merecen la ira de Dios o merecen el perdón de Dios? Yo lo expliqué con la palabra. Si usted no estuvo, espero que los hermanos lo hayan. Dice el hermano Álvaro que sí, lo tiene grabado, así que se lo recomiendo. Porque es bien importante. Eso es bien serio. Hay muchas formas, existen muchas formas, maneras de predicar, de testificar, de hablar de Cristo. Pero la pregunta es, la persona que se avergüenza de testificar, de hablar, de predicar de Cristo, ¿merece la ira de Dios o merece el perdón de Dios? Dios puso en mi corazón esa enseñanza porque eso tiene que ver con nosotros. Porque cada una de las personas que por Cristo Jesús han sido encontradas y rescatadas y sacadas y trasladadas del reino de las tinieblas al reino de la luz, lo ha hecho con el propósito de que anuncie las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas y los trajo a la luz. ¿No es eso lo que dice Pedro en su carta? Si no me lo quiere creer, mire, yo quiero que leas. Este es un versículo muy conocido por todos. Muy conocido por todos. Pero yo quiero que lo leamos para que veamos lo que la Escritura nos dice a este respecto. ¿Sí? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Escuche bien. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, pueblo comprado por Dios. ¿Para qué, mis hermanos? ¿Usted cree que para esto lo compró el Señor? Cuando dice adquirido, quiere decir que fuimos adquiridos mediante el pago de un precio. Cristo murió, ¿sí? Cristo murió para pagar el precio de nuestra redención. La muerte de Cristo y todo lo que implica la muerte de Jesús es el pago, es el precio que se pagó por nuestra redención, para que no estuviésemos más atados y esclavizados al pecado. Él nos compró, Él pagó un precio. ¿Cuál es el propósito? Para que anunciemos las virtudes. Escúcheme bien, Cristo lo compró, Cristo me compró, Él nos compró, pagó un precio para que anunciemos las virtudes del que nos compró, no para que anunciemos las flaquezas y debilidades de nuestro prójimo. ¿Sí me explico? Dirá, tenía que aventarle el pastor. Pues le estoy hablando la verdad.
Cristo lo compró a usted para que anuncie las virtudes de Él. No lo compró para que viva anunciando y publicando las flaquezas, las debilidades de su prójimo. ¿Qué hay que hacer con ellas? Llevarlas a los pies de Cristo y ahí dejarlas. Amén, hermanos. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, esto es parte de la aplicación de la enseñanza. Pero la iglesia en Roma nació como consecuencia del testimonio que dieron los que se convirtieron en el día de Pentecostés. No todos los que se convirtieron en Pentecostés, que eran romanos, eran judíos. Dice prosélitos. Prosélito se le llamaba a aquella persona gentil que había aceptado el judaísmo, y que se sometía al judaísmo. Entonces, cuando ellos se convirtieron y regresaron a la ciudad de Roma donde ellos vivían, hicieron exactamente aquello que Cristo le dijo al hombre que se encontró en la región de Gadara, poseído por una legión de demonios. A este hombre, después que Cristo lo rescató, después que Cristo lo liberó, después que Cristo lo transformó, le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y eso es un principio que aplica a cada uno de nosotros. Cristo nos rescató, Cristo nos restauró, Cristo nos está transformando y nos dice a nosotros: vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia. Amén, hermanos. Entonces la iglesia nació por causa del trabajo de estas personas que se habían convertido. Y la noticia de lo que estaba sucediendo, o sea, la noticia de que en Roma había hermanos que estaban anunciando, testificando de Cristo y que muchos estaban creyendo, comenzó a divulgarse por diferentes partes del mundo de aquel entonces. Por eso Pablo les menciona que él ha escuchado de la fe de ellos, ha escuchado del trabajo de ellos, de lo que ellos están haciendo, y lo que el apóstol ha escuchado acerca de lo que los que se convirtieron en Pentecostés están haciendo en la ciudad de Roma, despierta en él el deseo, el interés de ir a visitarlos, porque hasta el día que Pablo escribe esta carta, Pablo no había ido a visitar la iglesia de Roma. Y esta carta fue escrita en la primavera del año 57. En ese entonces el apóstol San Pablo se encontraba en la ciudad de Corintio, haciendo arreglos, haciendo preparativos para viajar a la ciudad de Jerusalén, para llevar una ofrenda que se había recogido para ayudar a los hermanos que estaban en necesidad en la ciudad de Jerusalén. Fue en ese tiempo que él escribe la carta. Y en esa carta él les dice: yo he escuchado de lo que ustedes están haciendo. Yo he escuchado de esa fe común, o sea, de la fe que ustedes y yo tenemos en común. Yo he escuchado, tengo el deseo de irlos a visitar, pero no he podido, no me ha sido posible. Cada vez que lo he intentado, he sido estorbado, pero confío que el Señor me dará la oportunidad. Lo último que debemos de perder es la esperanza.
Así que no la perdamos. No la perdamos. Entonces, esto llegó a oídos, se estaba divulgando. Pues fíjese que en la ciudad de Roma hay un grupo de cristianos. La iglesia, hay un grupo de personas que se han convertido. Pero vuelvo a repetir, por causa del testimonio que habían dado los que se habían convertido, quienes tenían la necesidad de conocer un poco más a fondo acerca de Jesús y acerca de las doctrinas cristianas. Por eso esta carta es rica en teología, hermanos, porque aquí se exponen, el apóstol Pablo expone en esta carta doctrinas que son fundamentales en la fe cristiana. Él entiende, ningún apóstol había llegado hasta la ciudad de Roma hasta este año 57. Ninguno de los apóstoles, ninguno de los que habían sido instruidos por el maestro había llegado a la ciudad de Roma y los había discipulado, los había instruido, los había enseñado. Y Pablo dice, esta gente, estos hermanos necesitan conocer la doctrina bíblica. Y esta carta, este escrito es verdaderamente importantísimo, amados hermanos, porque aquí se nos expone la necesidad que tiene todo convertido de tener un conocimiento profundo acerca de las doctrinas de la Biblia, acerca de las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo, porque ese conocimiento colabora, ese conocimiento contribuye a que la persona extienda sus raíces, se afirme en el cimiento que es Jesucristo, para que cuando vengan los embates que son en contra, que atentan, que son un riesgo y un peligro al pueblo cristiano, el pueblo cristiano no se mueva para ningún lado, se mantenga firme, se mantenga anclado en el fundamento que es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Espero haberme explicado, pero yo quiero dejar bien en claro, este escrito es bien importante. Por eso una vez más enfatizo porque hice la invitación, porque aquí se exponen doctrinas, enseñanzas que son fundamentales, que son parte del fundamento que compone el fundamento donde se sienta, se arraiga, se cimienta la fe de la persona en Cristo Jesús. Y entre mejor cimentado, entre mejor arraigada esté la persona en las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo, menos riesgo existe que esa persona sea llevada de un lado para otro por vientos de doctrinas de hombres y de demonios. ¿Están aquí? Ahora, esto que estoy mencionando tiene que ver con nosotros. No solamente los cristianos de Roma del tiempo de Pablo del año 57 necesitaban afirmarse, cimentarse, arraigarse en el fundamento doctrinal, sino que también los cristianos de este siglo XXI, de este año 2017, necesitamos fundamentarnos, arraigarnos, cimentarnos en las doctrinas bíblicas, para que ningún viento de doctrina, ningún viento de enseñanza de hombre, de demonios que andan, que circulan en derredor nuestro, nos confundan y nos aparten de la fe en Cristo Jesús.
Entonces Pablo mira esto. Son convertidos nuevos. Nadie los ha instruido. Necesitan ellos crecer en el conocimiento de las doctrinas. Por eso más tarde el apóstol Pedro escribe en su primera carta que es necesario que crezcamos en el conocimiento de la palabra del Señor. Esto es necesario, es una necesidad para este tiempo. Ok, la iglesia en Roma comenzó a nacer. Pero sabe una cosa, que tan pronto la iglesia comenzó a nacer, apareció la cizaña. Apareció la cizaña. Aparecieron los judaizantes. Y de esto Pablo está consciente. Esta iglesia, estos hermanos que se acaban de convertir, número uno, necesitan crecer en el conocimiento, ser doctrinados en las doctrinas del Señor Jesucristo, porque están sufriendo del acecho de un grupo de personas a quienes se conocían como judaizantes. Los judaizantes eran personas judías, eran creyentes judíos que se acercaban a los recién convertidos y decían: para que tú encuentres el favor de Jehová Dios, el favor de Dios, tienes que observar o guardar esto, tienes que guardar el sábado, tienes que guardar aquí, tienes que guardar allá, tienes que guardar esto otro. ¿Sí me explico? Entonces ellos están siendo bombardeados con esto, con esas enseñanzas de hombre. Y Pablo tiene que escribir, porque el Espíritu de Dios así lo determina. Y él escribe sobre eso. Ahora, la labor de los judaizantes no ha terminado. Aunque en nuestros tiempos no se le llaman judaizantes, pero existen personas, grupos de personas en este tiempo que están en torno a la iglesia, que están enseñando, quieren enseñar, quieren introducir en el seno de la iglesia enseñanzas que no deben de encontrar espacio en el corazón del Hijo de Dios. ¿Sí me explico? Yo no quiero entrar en detalles, pero hay ese tipo. Así que por eso yo enfatizo en esta mañana, hermanos, es importante para cada uno de nosotros que nos esforcemos por crecer en el conocimiento bíblico teológico. Para que no seamos manipulados, influenciados por enseñanzas pseudobíblicas o pseudo teológicas. ¿Me explico? Oiga, como que ustedes no se dan cuenta del peligro que nos acecha. Hermanos, hay un peligro que se cierne en contra de usted. Como iglesia tenemos que despertar a la realidad que nos rodea. Esto existe. Esto no es un tema de ficción, esto es una realidad. Existe un ejército bien organizado, comandado por el diablo, que busca la forma cómo perturbarlo, cómo confundirlo, cómo desorientarlo, cómo apartarlo de la fe que es en Cristo Jesús. Porque una vez que la persona es apartada de la fe en Cristo, es una persona que ha dejado de caminar en el camino que conduce a la vida eterna y ha comenzado a caminar el camino que conduce a la perdición. Tiene o tenemos que luchar
para defender nuestro caminar en el camino del Señor, para defender nuestro caminar en el camino que conduce a la vida eterna. Si usted no lo defiende, dígame por favor, ¿quién lo va a defender por usted? Tiene usted que defenderlo. Tiene usted que ponerse firme. Obviamente, empoderado, o sea, lleno, saturado del poder de Dios para poder resistir, como se nos predicaba el domingo pasado, para poder resistir las acechanzas del diablo, para poder resistir, poder salir adelante. Entonces, este escrito es importantísimo. La palabra del Señor es importante. La enseñanza bíblica es importante. Mire, hermanos, a mí yo les voy a confesar, me da coraje cuando yo veo, porque esto es cierto, figuras públicas que existen ahora mismo, aparecen en diferentes partes en diferentes páginas del internet, hablando, hermanos, improperios respecto a la palabra del Señor, respecto a la Biblia, simplemente con la intención de poder justificar sus acciones, sus actividades que van en contra de su propia naturaleza. No quiero decir nombres, pero yo veo este tipo de personas, comentarios negativos, comentarios despectivos acerca de la palabra del Señor. Dígame usted si ese tipo, esa persona, no es un instrumento que el diablo está usando para lanzar dardos sobre la vida de la iglesia, para causar en la iglesia inseguridad, confusión y cosas que tienen que ver por el estilo. O es que lo dijo fulano, es una figura pública que donde se presenta, donde llega, multitudes llegan a verlo y a escucharlo. Son instrumentos que el enemigo está haciendo o está usando para esto. Son personas que viven una vida que va en contra de su propia naturaleza, haciendo lo contrario para lo cuales fueron criados. Esa es la situación. Entonces, la iglesia, vemos la iglesia de Roma, desde un principio, y hablando en términos genéricos, la iglesia del Señor Jesucristo, desde el día o desde los tiempos de su nacimiento, ha sufrido hasta el día de hoy, ha sufrido de las acechanzas, ha sufrido de las acechanzas de personas que son portadoras de enseñanzas, como ya mencioné, pseudobíblicas, pseudoteológicas. El propósito de las enseñanzas ya mencionadas es confundir, es desorientar, es perturbar al cristiano para que éste no permanezca firme en el fundamento de que es Cristo Jesús. Ese peligro se cierne en contra de nosotros, y ese hay que enfrentarlo, hermano, con firmeza, no con otras cosas, mejor no lo digo. Entonces, como ya mencioné, en el tiempo de Pablo existían estos llamados judaizantes. En el capítulo 15 del libro de los Hechos, del verso 22 en adelante, se nos menciona ahí que la actividad, la labor de estos judaizantes era sumamente fuerte. Estaban muy activos.
y esto se había convertido en un peligro, en un riesgo para el pueblo cristiano. Y esto dio como origen, como resultado, que se celebrara la reunión apostólica en la ciudad de Jerusalén para determinar cómo hacerle frente a esta corriente que era patrocinada por el enemigo, que era en contra de la iglesia del Señor. Pero sabe una cosa, la experiencia que se vivió allí en ese concilio apostólico en Jerusalén, a nosotros nos testifica que Dios siempre está al tanto. Dios está presente de su iglesia, y que en el momento más oportuno Él envía palabra de vida, palabra de verdad, palabra que ilumina, palabra que edifica, palabra que guía, con la cual nosotros tenemos que ampararnos. La palabra del Señor. Hermanos, los tiempos son difíciles. Esto es serio. Lo que estamos hablando es serio. Tiene que ver con nuestra vida eterna. No podemos tomar en poco, no podemos tomar por encima algo que tiene que ver con nuestra eternidad. El enemigo está empeñado a impedir, a estorbar que cada uno de nosotros pasemos la eternidad con Cristo. Él está determinado a eso. Pero iglesia, cada uno de nosotros tiene que estar determinado, tomar la determinación y resolución de decir: el diablo no se sale con la suya. Él no me va a privar, Él no me va a privar que yo pase la eternidad con Cristo, porque conmigo está alguien que es mayor, alguien que es más poderoso que Él, alguien que lo ha vencido, alguien que lo ha derrotado, alguien que por la fe en Él me da ese triunfo. Bendito sea su nombre. Hay algo precioso aquí en esta mañana. Gloria sea al Señor. Bendito sea Dios. Tenemos, disculpen la frase, hermanos, iglesia, tenemos que alivianarnos. Hermanos, tenemos que alivianarnos. Tenemos que cargar las pilas. No le digo póngase las pilas, porque las trae todas descargadas, pero las trae. Aquí hay que cargarlas. ¿Sí me explico? Porque una pila descargada, ¿para qué nos sirve? ¿Qué pasa cuando se le termina la carga a la pila de su teléfono? Puede ser el mejor teléfono, el más bonito, el más costoso, el más inteligente, pero si no tiene el poder que le da la carga, ¿de qué sirve? Y hay muchos cristianos que son los que tienen mucho tiempo, los más estudiosos, los más educados y bla, 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 pero si no tienen esa carga. ¿Sí me explico? El estudio es bueno, pero tiene que estar empujado por el poder de Dios. Por el poder de Dios, tiene que estar ahí. Entonces, existen, hermanos. Esas son algunas de las cosas que existen. Así que hay que esforzarnos. Hay que esforzarnos, hay que echarle para adelante. Una de las cosas que expone aquí Pablo, como mencioné en los primeros 17 versículos, él deja bien en claro sobre la imparcialidad de la gracia de Dios. La gracia de Dios es imparcial, no se inclina hacia ningún lado. ¿Sí me explico? En la gracia de Dios no hay espacio para hacer acepción de personas. Gloria a Dios por ello, hermano. Porque
Porque una de las cosas que enseñaban los judaizantes es, si tú quieres los favores de Dios, tienes que hacerte prosélito. En otras palabras, tienes que abrazar el judaísmo, lo que nosotros creemos. Tienes que practicar esto, tienes que practicar lo otro. Es lo que ellos están diciendo. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquí. Y sabe que dentro de la iglesia hay uno que otro legalista así también. Vaya, no hablo de la congregación, hablo de la iglesia en general, no se preocupe. Es que si no hacen esto, si no hacen aquí, si no hacen allá, si no hacen lo otro. La gracia de Dios es imparcial. La gracia de Dios es imparcial. Versículo 13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Habla a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. La gracia de Dios es imparcial. Por eso el Señor Jesucristo dijo y dice en su palabra que Dios hace salir el sol, como dice, sobre buenos y sobre malos. Hace que descienda la lluvia sobre buenos y sobre malos. Y esa es una manifestación de la gracia imparcial de Dios. Ese es un testimonio de que la gracia de Dios es imparcial. Otros teólogos se refieren a eso como la gracia común. O sea, la gracia que se manifiesta sobre todo tipo de personas. Es interesante, hermanos. Es interesante esta carta porque aquí se encuentran específicamente versículos 16 y 17. ¿Sabe una cosa? La tesis de la carta de los romanos se encuentran contenida en estos dos versículos, que son el 16 y el 17, porque en esos dos versículos se encuentran contenidos los temas que el apóstol desarrollará en el resto de la carta. Así que estos dos versículos son la tesis. O sea, allí se encuentran los temas sobre lo cual girará el comentario, la enseñanza del resto de la carta. Y una de las cosas que se menciona aquí es que la salvación, la vida eterna, el ser humano solamente la puede obtener mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Sí me explico? Queda bien claro aquí en el versículo 16 que la salvación, que la vida eterna, que todo lo que implica la palabra salvación, solamente puede obtenerla el ser humano mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Sí me explico? Ahora esto es bien interesante. La fe en Cristo Jesús no la produce el ser humano. La fe en Cristo Jesús
es el producto, es el resultado de que la persona escuche acerca de Cristo Jesús. Por eso el escritor dice, ¿cómo van a creer? ¿Cómo alguien puede creer en Cristo si nunca ha escuchado de Cristo? Y si nunca ha escuchado de Cristo, es porque nadie le ha hablado de Cristo, porque la fe en Cristo viene por el oír testimonio, cosas acerca de Cristo. ¿Sí me explico? Mire, hermanos, usted comenzó a creer en Cristo. Usted experimentó el nacimiento de esa fe en Cristo. La comenzó a experimentar desde el momento que usted comenzó a escuchar acerca de Cristo. ¿Sí me explico? Es que no se puede creer en alguien de quien no se conoce, de quien no se ha escuchado. Entonces vuelvo a enfatizar otra vez, es importante, escúcheme bien, que la iglesia, que los cristianos, que los que tienen o tenemos fe en Cristo, hablemos de Cristo, aquellos que no le conocen, aquellos que no han tenido una experiencia con Jesús, porque si no lo hacemos, los estamos perjudicando, los estamos dañando, los estamos mandando a la destrucción y condenación eterna. A ese amigo, a ese familiar, a ese compañero de trabajo que usted y yo tenemos, que no es cristiano y que no lo hemos hablado de Cristo, no le estamos haciendo ningún bien al mantenernos callados para con él. No le estamos haciendo ningún bien al no comentarle, al no compartirle acerca de Jesucristo. Lejos de ayudarlo, los estamos estorbando, los estamos perjudicando, los estamos mandando a la destrucción eterna. El silencio acerca de Cristo perjudica la vida de los que necesitan escuchar de Jesús. Así que no guarde silencio. No guarde silencio. Ay, es que me da pena, es que me da temor. Mire, si a usted no le da pena, no le da vergüenza, no le da temor hablar de su prójimo, ¿usted pretende que yo crea que le va a dar vergüenza hablar de Jesús? Eso nadie se lo cree. ¿Sí me explico? Si podemos hablar de cualquier otra cosa, ¿cómo no vamos a poder hablar de Jesús, hermano? Si puede hablar de fútbol, ¿cómo no vamos a hablar de Cristo? Si puede hablar de béisbol, de cualquier cosa, ¿cómo no puede hablar de Jesús? Es más, muchos conocen más los nombres de los jugadores que versículos de la Biblia. Y todavía dicen que sí. Todavía dicen amén. Bueno, esta es la realidad, hermanos. Mire, si usted aprecia, si usted estima a ese pariente, a ese familiar, a ese compañero de trabajo, a ese amigo, a ese vecino, si usted lo aprecia, si usted lo estima, demuéstreselo. Y la mejor forma de demostrarlo no es invitarlo a unas fajitas, no es invitarlo a una carne asada, no es invitarlo a una comida. La mejor forma de demostrarlo es háblele de Jesucristo. Mire, porque si usted lo invita, está bien, invítelo si quiere, pero eso solamente le va a llenar la panza por un rato. Pero si usted le habla de Cristo, wow, eso lo va a afectar toda su vida.
Eso lo va a afectar por el resto de su vida y lo va a llevar a la vida eterna con Jesús. A menos que usted odie a su vecino. A menos que el prejuicio que hay en el corazón sea más fuerte, que le impide testificarle, porque usted no lo quiere ver en el cielo. No se preocupe, no se van a ver en el cielo, porque ni él ni usted va a entrar. ¿Quién va a entrar de esa manera, hermano Víctor? Con un corazón lleno de prejuicios. Dígame, ¿quién va a entrar al cielo así? Hay que permitir que Dios los arranque. Los prejuicios son hábitos. Hábitos que la persona ha tomado o ha agarrado en su caminar por este mundo. Hábitos que practica y no se da cuenta que al practicarlos daña, perjudica, atropella a su prójimo. Mire, hay que hacer un hábito hablar de Jesús. Porque esto se puede hacer. Cuando Pedro y Juan fueron llamados al concilio, o fueron llamados por los magistrados de Jerusalén, quienes los amenazaron, quienes los golpearon, quienes les prohibieron que hablaran de Jesús, ellos expresaron que ya era en sus vidas un hábito hablar de Cristo, y que ese hábito nadie se los iba a quitar. Esos son los hábitos que hay que tomar. Esos son los hábitos que hay que desarrollar. Pero el ser humano se inclina más por los malos hábitos, por los hábitos que le perjudican personalmente, por los hábitos que perjudican a los que están en su entorno. Mire, los maltrataron, los azotaron, y al final de todo se paran los dos y le dicen: ¿sabe qué? No podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído. Así que pues vuélvanos a azotar, pero no vamos a dejar de hablar de Cristo Jesús. Eso es lo que la iglesia necesita en este tiempo. Dejar de estar enfrascados en cosas futiles, en cosas que no sirven, en cosas que no edifican. Y hay que involucrarse en la palabra del Señor, en obedecer a Dios. En obedecer al Señor. Entonces se nos enseña aquí que la salvación se obtiene únicamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esa fe nace. El Señor la hace nacer cuando se siembra en el corazón de la persona la semilla, y la semilla es el Evangelio. ¿Cuándo ha nacido una planta de maíz sin antes sembrar el grano? El Evangelio es la semilla. Hay que sembrarla en el corazón, y ya de hacerla germinar se encarga el Señor. No es asunto nuestro. Nuestro asunto es sembrarla, es sembrar la palabra, es sembrar la palabra. Así que la fe es necesaria, es indispensable para poder obtener la salvación que Dios ofrece a través de Cristo Jesús. Es necesario. Ahora, ya nació esa fe. Gloria a Dios. Ahora sabe que la persona en quien ha nacido esa fe, esa persona tiene la responsabilidad de cuidarla, de protegerla, de alimentarla, para que esa fe no se marchite, no languidezca, no se muera.
porque la historia nos testifica que muchos han dejado morir esa fe en sus corazones. Tenemos la responsabilidad de alimentarla para que se mantenga saludable, se mantenga robusta, se mantenga firme. Y el alimento que Dios mismo nos ha provisto para alimentar esa fe en Cristo está en este sagrado volumen, la palabra del Señor. Cada vez que leemos de lo que hay en este libro, la fe se alimenta, la fe se fortalece, la fe se hace robusta. Y eso, hermanos, nos garantiza, eso nos da a entender que no seremos movidos con mucha facilidad. Es más, que no seremos movidos nunca del camino, de la palabra, del fundamento que es nuestro Dios Todopoderoso. La salvación se obtiene mediante la fe. Mira el verso: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Sinónimo de fe, todo el que tiene fe. Y mire, en San Juan capítulo 3, 17, 18, ahí Jesús, en esos versículos está registrado lo que Jesús le compartió a Nicodemo acerca de la condición en la que se encuentra una persona que en cuyo corazón aún no ha nacido, aún no está presente la fe en Cristo. Hermanos, a esta verdad no podemos mantener nuestros ojos cerrados. Vayamos a San Juan. Esta es una verdad, hermanos, que no podemos mantener los ojos cerrados, ser indiferentes. Juan 3, 17 en adelante. Mire, esto le dice Jesús a Nicodemo, y estas palabras describen, Jesús le está describiendo a Nicodemo cuál es la condición, en qué estado, en qué condición se encuentra una persona que no tiene en su corazón esa fe en Cristo Jesús. Y menciono esto, hermanos, para que veamos cuán importante es que demos testimonio de Jesús. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo es el único medio que tiene la humanidad para escapar de la condenación que pende sobre ella por causa del pecado en el que ha incurrido y en el que ha vivido. El pecado de la humanidad ha causado que condenación esté sobre ella. ¿Sí? La paga del pecado es muerte. Pero Dios ha provisto un medio, un camino para que el ser humano escape de esa condenación. Ese medio, ese camino se llama Jesucristo de Nazaret. Lo envió para que Él sea el Salvador, el medio por quien el ser humano puede escapar
de la condenación que está sobre él por causa del pecado y de la maldad. 19. El que en él cree, escuche bien, el que en él cree no es condenado. Así dice, ¿verdad? El que en él cree no es condenado. Esto quiere decir, le dice, mira Nicodemo, la persona que cree en el Hijo, en el mismo instante, en el mismo momento que comienza a creer en el Hijo, esa persona deja de estar en un estado de condenación. Porque la fe en Cristo lo libra, lo saca de ese estado, de esa sentencia de condenación en la que lo metió el pecado. Pero tan pronto cree en Cristo, sale de ese estado, deja de estar en ese estado de condenación. Qué interesante, ¿no? Esto quiere decir que mientras la persona no cree en Cristo, no está en él, la fe en Cristo está en un estado de condenación. Pero puede dejar de estarlo tan pronto comienza a creer en Jesús. Sigue diciendo, el que en él cree no es condenado. Mire, pero el que no cree, la persona en quien no existe esa fe en Cristo, está en ese estado de condenación. No va a entrar a un estado de condenación porque ya está dentro de ese estado de condenación. Y la única manera de salir de ese estado es mediante la fe en Cristo Jesús, porque Cristo es el único que puede sacar al ser humano de ese estado de condenación. Por eso Cristo necesita ser predicado por los que ya fueron sacados de ese estado de condenación. ¿Cuántos de ustedes están seguros que han sido sacados de ese estado de condenación? Mire, ese amén está pero bien ambiguo. Hermanos, esa es la condición. Esto es asunto de vida o de muerte. Por favor, entendamos. Este es asunto de vida o de muerte. Estos no son juegos. Estas son realidades que tienen que ver con nosotros, el género humano. Que el Señor haga despertar a su iglesia. Y la iglesia es usted. En otras palabras, que Dios lo despierte a usted. Que el Señor nos despierte. No es tiempo para dormir. Levántate tú que duermes. Ya en términos míos le diría, levántense en bellos durmientes. O levantémonos. Sigue diciendo, el que no cree ya está en un estado de condenación. No va a ser condenado, ya está en ese estado. Ya está si muere en ese estado, ¿a dónde va, hermanos? ¿A dónde va a pasar la eternidad? Por eso les digo, el silencio nuestro no los ayuda, los daña, los perjudica. Pero es que no me hacen caso. ¿Qué importa? Usted tire la semilla. Alguna oportunidad habrá en algún momento. Tire la semilla. Porque no es usted el que va a hacer nacer esa fe. Es la semilla que usted siembra en ellos. Y la semilla es la palabra. Es la palabra del Señor. Y luego dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cuál es la razón? Porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios.
porque no hay en él esa fe en Cristo. ¿Y cómo la va a ver si la iglesia está guardando silencio? Gloria a Dios por las personas que no guardaron silencio cuando Dios nos puso delante de ellas. ¿Sí me explico? Gloria a Dios por aquellos cristianos que no se quedaron callados, que no guardaron silencio cuando Dios nos puso a cada uno de nosotros delante de ellos. Porque si hubieran guardado silencio, tal vez no estuviéramos convertidos. Pero estamos en el camino del Señor porque ellos no guardaron silencio. Ahora nos toca a nosotros no guardar silencio. Cuando hablo de no guardar silencio, quiero aclarar esto. Me refiero a no guardar silencio en cuanto al testimonio que tenemos que dar de Cristo. Quiero aclarar esto porque el ser humano guarda silencio de aquellas cosas que tiene que publicar y no guarda silencio de las cosas que debe de guardar silencio y llevarlas a los pies de Jesús. Están los cables atravesados. Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Así que se nos da ahí la razón. La fe es necesaria. Esa es la condición. Mire, aquellas personas en cuyos corazones existe la fe de Cristo Jesús, no es para que nos vanagloriemos. Déjeme ir, con esto voy a redondear la lección. Y me voy a dirigir a las personas en quienes ya existe, por gracia de Dios y misericordia de Dios, la fe en Cristo Jesús. Para ellos son estas palabras. No nos vanagloriemos. No nos creamos. No nos sintamos lo que no debemos de creernos. Porque si existe en nosotros la fe en Cristo, es por la gracia imparcial de nuestro Dios. No existe en usted, en mi fe en Cristo, por ser mejores que aquellas personas en quienes en este momento no existe la fe de Jesús. La gracia de Dios es imparcial. Es imparcial. Por eso no nos vanagloriemos. Lejos de vanagloriarnos, hay que sentirnos agradecidos. Hay que sentirnos agradecidos, porque hermanos, ¿sabe usted el bien que la gracia de Dios le ha hecho y le está haciendo a usted? Con el hecho de haber hecho nacer en su corazón la fe en Cristo. Yo no sé si me puedo explicar en esto, pero este asunto está interesante. Debemos de estar agradecidos porque la fe que hay en nuestro corazón en Cristo, la cual Dios mismo hizo nacer, esa fe, hermanos, nos está haciendo
un grandísimo, grandísimo favor. Es por causa de esa fe en Cristo que fuimos sacados del estado de condenación en el que nos encontrábamos. Hermanos, dígame usted si esto no es un gran favor. Ya no estamos en el estado de condenación, porque Cristo Jesús nos sacó de ahí. Y eso es en respuesta a la fe que nuestro corazón hay en Él, porque la gracia imparcial de Dios la hizo nacer. Por eso Pablo en su carta a los Efesios dice: no es por obras para que nadie se gloríe, por gracia somos salvos por medio de la fe, la cual es un regalo de Dios para nosotros. Dele ese aplauso al Rey. Así que no nos envanezcamos, sintámonos agradecidos y demostremos esa gratitud, demostremos ese agradecimiento a nuestro Dios. Usted no tiene que demostrarme a mí que usted está agradecido con Dios. Yo no tengo que demostrarle a usted que yo estoy agradecido con Dios. Yo se lo tengo que demostrar a Él. Usted se lo tiene que demostrar a Él. Pero sí quiero decirle algo. Esa demostración de agradecimiento que usted y que yo le hagamos a Dios será vista por las personas que están en nuestro entorno. ¿Me explico? Demostrémosle al Señor ese agradecimiento. ¿De qué forma? Lástima que se me termine el tiempo, pero tenemos culto el miércoles. ¿De qué forma podemos demostrar ese agradecimiento? Es muy simple. Lo voy a resumir en una palabra: en obediencia. Si usted ama al Señor y está agradecido con Él, demuéstreselo. Y la palabra es obediencia. El éxito del cristiano, escúcheme bien, no depende de cuánto tiempo tiene de haber conocido a Cristo. El éxito del cristiano no depende de cuántos años usted haya estudiado en el seminario, en el instituto. No depende de eso. Depende de su obediencia a Jesús. ¿Quiere ser un cristiano exitoso? Obedezca a su Señor. Porque solamente los que le obedecen tienen éxito. Los desobedientes no tienen éxito. ¿Sí me explico? El éxito en la vida cristiana está en obedecerle al Señor. ¿No fue esto lo que le dijo Jehová a Josué capítulo 1? Cuídate de hacer tal como se te explica en la ley que te dio mi siervo Moisés. Y siempre asegúrate de hacer las cosas y obedecer como se te dicen, porque entonces prosperarás en todo lo que emprendas. Todo te va a salir bien, porque Jehová recompensa la obediencia de los suyos. Dele la gloria, la adoración y la alabanza al que nos permite obedecerle. Bendito sea su nombre. Este es el éxito, hermanos. ¿Quiere ser un cristiano exitoso? Obedezca a su Señor. Porque la desobediencia, ¿sabe usted cuál fue el pecado que causó que Adán y Eva fueran sacados del Edén? La desobediencia. Mire, la desobediencia, hermanos, es terrible. Y ahí lo dejo para que venga el próximo miércoles. Entrémosle, hermanos. No es tiempo de estar durmiendo, de estar jugando.
estar perdiendo en cosas triviales. Es tiempo de pararse en la brecha, de bajarse los pantalones y dar a conocer lo que el Señor quiere que hagamos. Póngase de pie.